Vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de varias cuestiones. Hay algunos debates que empiezan a ser recurrentes, ¿no? Que cada 2 por 3 se hablan en la provincia de Santa Fe, inclusive con proyectos legislativos en algunos casos. Últimamente, por la situación de inseguridad, la propia política empezó a meter a la justicia en sí, ¿no? A la justicia como institución dentro del problema. Se han generado debates, encuentros, la justicia federal, la justicia provincial, integrantes de los distintos poderes del Estado. Bueno, algunas de las cuestiones que vamos a estar charlando con Daniel Herbeta, ese juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, uno de los 6 magistrados que ocupa ese lugar. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Un gusto saludarlo. No, al contrario, un gusto y gracias por la invitación. No, por favor. ¿Se discute más la justicia? ¿Se ha politizado un poco también algunas discusiones el rol de la justicia en la provincia de Santa Fe? ¿Usted cree que esto sucede un poco más ahora que antes? Bueno, a ver, no hay ninguna duda que la justicia padece una crisis de credibilidad y de confianza y que obviamente esto la ha colocado prácticamente en el centro de la escena política y también de la agenda periodística y obviamente de la preocupación y de la demanda social. La justicia es un valor. Yo siempre trato de distinguir la justicia como valor de los poderes judiciales. Los poderes judiciales son muchos. Hay un campo que es la justicia, el Poder Judicial Federal, otro que son las provincias, que tienen la mayoría de los casos de todo el territorio argentino. Y bueno, dentro de los poderes judiciales provinciales también hay similitudes y hay diferencias, ¿no? No todos tienen los mismos sistemas, ni la misma idiosincrasia, ni la misma cultura. Por lo tanto, realmente generalizar no es lo bueno. Hay que desagregar y en última instancia tratar de ver cuáles son los problemas, las debilidades concretas de un sistema de justicia en un lugar determinado. Pero estamos atravesando un momento difícil y bueno, esto lo pone en evidencia, ¿no? Usted decía recién una crisis de credibilidad. Similar a lo que sucede con la política. Yo siempre digo que se agranda cada vez más, ¿no? La distancia entre la dirigencia política en general, aunque no está bien generalizar, ya lo sé, pero en términos generales, y el ciudadano a pie. Y se termina viendo muchas veces en actos eleccionarios y algunos candidatos que empiezan a aparecer, bajo porcentaje en algunos casos de votantes, entre otras cuestiones. Digamos, ¿es similar lo que le pasa a la justicia? Digamos, empieza Sí, a sí, ver... bien. Sí. Es un fenómeno complejo, es propio del mundo que vivimos. Esto no está pasando solo en la Argentina, ¿no? La democracia hoy diría que depende de 2 grandes campos, la comunicación y la justicia. Prensa independiente, justicia independiente sería el objetivo a alcanzar y creo que en los 2 lugares tenemos algunas dificultades. Sin embargo, la prensa no goza de mala salud. En cambio, la justicia o los poderes judiciales, al igual que la política, están atravesados por un problema común, porque tanto uno como el otro precisamente padecen una crisis de confianza y de credibilidad, y me parece que esto debe llamar a la reflexión. Primero, reconocer este problema. Si yo no reconozco... A ver, esta crisis puede ser acertada en mucho, en poco, en un promedio, en fin, cada uno puede tener su opinión, pero si yo no reconozco que objetivamente hay una crisis de credibilidad y no reconozco el problema, bueno, va a ser muy difícil que pueda encarar estrategias para resolverlo. Creo que tanto la política como los integrantes de los poderes judiciales debemos asumir que la gente no cree en nosotros y debemos, por lo tanto, predisponernos a pensar, a tener un buen diagnóstico y a pensar alternativas para poder sumar o ganar credibilidad y confianza. ¿Y cuál A podría veces no ser, es... por ejemplo, esa alternativa, digamos? ¿Existe hoy algún...? Mire, acá hay Sí. problemas comunes que son problemas estructurales, hay fueros en nuestra... Tomemos el caso de nuestra provincia. Nuestra provincia tiene varios problemas. Tiene un problema, yo le llamo de envejecimiento institucional, una constitución del año 62, que fue la única junto a Mendoza que no ha sido reformada después del 94. Tenemos un sistema de justicia por fuera de lo penal, que es un sistema de justicia prácticamente que tiene más de 100 años de antigüedad, o sea, no ha sido modificado en su estructura, en su sistema de trabajo, de organización, no tiene publicidad, tenemos dificultades, pero bueno, se visualiza menos porque la gente hoy pone muy el acento y en la vidriera el tema penal. En el tema penal tenemos asimetrías regionales, tenemos dificultades y diferencias según la zona de la provincia, porque es una provincia muy extensa, pero hemos ganado, hemos dado un salto de calidad, tenemos una justicia penal de cara a la gente, en audiencias públicas, orales, tiene problemas, muchísimos problemas, pero
tomemos por caso la situación de Rosario. Los fiscales y los jueces de Rosario han estado a la altura de las circunstancias. Han perseguido, han encarcelado, han condenado a estructuras organizadas, a jefes policiales, a integrantes de la fuerza policial, han penetrado en sectores del poder económico, de modo que en esa perspectiva, si yo hago un análisis, digamos, desagregado y voy focalizando, diría que debo asumir la falta de credibilidad, debo por otro lado tener algún reconocimiento, porque no hubo en la historia judicial argentina un hecho tan inédito como el de tribunales, casas de jueces y fiscales baleadas y amenazados. Bueno, la casa esto pasó solo en Rosario. Del ex gobernador Bonfatti también, ¿no? Bueno, pasó en el poder Ejecutivo, pero en el Poder Judicial de la Argentina no había pasado. Sí, es cierto. Es un hecho inédito. Es cierto. Ahora, dijiste dos cosas que me parecen interesantes para aprenderme. Me quedo primero con esto último. La situación que está atravesando la provincia. Hay un debate recurrente cada 2 o 3 años, sobre todo en los últimos 10 años que empezamos a tener un problema muchísimo más grave vinculado al narcotráfico. El narcomenudeo. ¿Delito que debe pasar a la órbita ordinaria en la provincia de Santa Fe o no? ¿Cuál es la opinión de Herbeta? No, es una opinión que sostenemos de hace muchos años. A ver, cuando uno hace política criminal, entre otras cosas, debe evaluar, por ejemplo, cuál es la capacidad de respuesta que tiene un determinado sistema para procesar una determinada carga de trabajo. También debe evaluar en qué medida asumir una carga de trabajo tiene una relación beneficio-costo, porque no va a hacer que termine siendo más el costo que el beneficio. A ver, la desfederalización, o sea, el narcomenudeo pasado a la justicia ordinaria es la historia de un fracaso. En todas las provincias que lo han implementado, no han logrado controlar ni el narcomenudeo y mucho menos el narcotráfico. Pero lo más llamativo en el caso de Santa Fe, que es paradojal, es que mientras todas las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para sumar recursos a la justicia federal, con la ley de narcomenudeo le estaríamos sacando a la justicia federal el 67% de los casos penales que trabaja. Claro. Es decir, le estaríamos sumando recursos y quitando trabajo. Y le estaríamos sumando ese trabajo a una estructura que obviamente, si le suman esa carga de trabajo, además de muchos otros problemas que genera esta competencia dividida, le van a tener que sumar jueces a los colegios de jueces, le van a tener que sumar fiscal al Ministerio Público Fiscal. Perdón que lo interrumpa. Hoy en la provincia de Santa Fe, corríjame usted si tengo mal el número, estamos hablando de más de 50 juzgados que están vacantes. Es decir, que o están siendo subrogados o están vacantes. 60. 60, bueno, estaba cerca del número. O hablamos de estructuras, que lo hablamos constantemente con fiscales o con miembros del Ministerio Público, que nos dicen, tenemos un pasante y laburamos como podemos. Hace no mucho atrás, en el informe que dieron en el Senado, el fiscal general Baclini dijo, en agosto nos quedamos sin presupuesto y tenemos que andar mendigando. O sea, evidenciamos problemas graves, ¿no? La estructura. Pero bueno, si el fiscal general, que además de ser una persona formada y me comprende la general de la ley, porque tengo una relación de amistad, admite esta situación, parecía algo contradictorio que al mismo tiempo apoye un proyecto para que se sobrecargue de trabajo a la justicia provincial. ¿Cuál es el interés? ¿Por qué el fiscal general estaría de acuerdo con pasar al fuero provincial sabiendo que no le da el presupuesto para cubrir lo que tiene? El doctor Baclini tiene sus argumentos, yo respeto la cuestión conceptual. No, yo creo que si uno hace un análisis comparativo, o sea, mira lo que pasó con las provincias que desfederalizaron, bueno, esto es muy simple. Esto es como usted me dice, mire, ¿vamos a poner penas de 50 años? Sí, las ponemos. Sí. Y están vigentes. Fue en el año 2004. ¿Vamos a poner prisión perpetua para siempre? O sea, que haya delitos que no salen de la cárcel hasta la muerte. Sí, la ponemos. Están vigentes en el Código Penal. ¿Bajó la inseguridad? No. Y pasaron más de 10 años con estas leyes. Entonces, a ver, cuando uno al mismo problema le busca la misma solución que ya fracasó y el problema no se resuelve, bueno, me parece que hay que pensar en alternativas diferentes. Yo creo que aquí hay una cuestión que tampoco puede quedar al margen. La política criminal se compone de 3 grandes actores: policía, fiscales que definen la persecución penal y cárcel. La policía tiene un problema. Yo no reprocho a la policía como institución. Digo, me parece que tenemos una estructura
y un formato, digamos, policial que amerita ser rediscutido, reestructurado, porque allí tenemos la trinchera, allí tenemos el primer filtro importante para reducir la violencia, para controlar mercados ilegales, para poder llevar paz y tranquilidad a los ciudadanos. Ahora, de la policía nadie habla. Me parece que la política tiene una deuda pendiente, ¿no? Más allá de las discusiones, está más que claro viendo algunas investigaciones, sobre todo vinculadas no solamente al delito del narcotráfico, pero en la gran mayoría tenemos un fenómeno en la provincia de Santa Fe que vemos bandas narcopoliciales. Ya no es más como quizá en otros países donde vemos al narco controlando a la policía. Ya son bandas mixtas, o sea, bandas de policías y de civiles. Y me quería tomar de eso y de otra cuestión que dijiste hace un rato. Fiscales que han avanzado en la provincia, que han procesado, que han condenado, y eso se ha visto en algunos casos. También hay un montón de otros donde eso no ha ocurrido, sobre todo cuando estamos hablando de causas vinculadas al poder. Y me refiero al poder político. Hay un fallo interesante, digo, a la Corte le llega la discusión respecto de los fueros de los legisladores. Una discusión que dieron entre los 6 miembros de la Corte y que el único que estuvo a favor de que se avance, por ejemplo, con un procesamiento con una imputación para el senador Traferri, que en realidad no era el senador Traferri en sí, si bien en su escrito hay algunas cuestiones que usted lo propone analizar inicialmente como un caso particular y no como todos, pero fue el único que estuvo a favor. Sus 5 compañeros le bajaron el pulgar. ¿Qué visión tiene de esa discusión que se generó y que en realidad fue la única postura del presidente? A ver, son el derecho y la interpretación de la ley a veces está muy condicionada por opciones valorativas previas, ¿no? De hecho, y por ello es que no hay un solo modelo teórico para interpretar una ley y no hay a veces una unanimidad en la jurisprudencia. Bueno, yo tengo una perspectiva de la cual parto que hace que visualice ese tipo de prerrogativa ya a esta altura de los tiempos más, y esto no es una cuestión personal, es una cuestión estructural y conceptual, la visualice más como una suerte de privilegio que como una posibilidad de proteger el libre ejercicio de la función legislativa, que es la naturaleza, la esencia de una inmunidad legislativa. De modo que me da la impresión que mis colegas han tenido otra interpretación, se han ceñido más a la letra de la Constitución provincial, que es cierto, la prevé, está establecida, y bueno, y con esto un poco retomo el tema de la necesidad de pensar en la reforma constitucional, ¿no? Porque fíjese cómo esta situación se plantea, casi no existe en la Argentina una inmunidad similar a esta, en el resto de las provincias y a nivel federal. De hecho, usted ve que la mayoría, muchos gobernadores, expresidentes, actual vicepresidenta, el propio presidente Macri cuando asumió, estaban procesados. Sí. Es decir, fueron sometidos a la justicia. Esto es algo que quedó como una suerte, tiene una razón histórica en 1962 de nuestra Constitución, bueno, y eso es lo que me hace tener a mí una perspectiva distinta. Me parece que todo lo que sea acto del poder público debe transparentarse, debe publicitarse, debe darse a conocer, y bueno, en fin, cada uno tiene todas las posibilidades y las garantías para ejercer su derecho, porque un fiscal puede denunciar y puede acusar, pero después es un juez, como un tercero imparcial, el que debe resolver si hay mérito o no hay mérito. De modo que esa fue un poco la síntesis, es la síntesis de mi posición. La última, doctor. Reforma de la Corte. ¿Usted estaría de acuerdo con reformar algunas cuestiones que hacen a la Corte Suprema de la provincia? Bueno, la Corte Suprema de la provincia tiene un problema que es que tiene un número par. Sí, para arrancar. Para arrancar ya tenemos un problemita, porque esto ¿qué hace? Que cuando hay empate, usted debe integrar un poco forzadamente con un miembro del Poder Judicial que no fue designado ni por el mecanismo ni por la instancia que se designa un juez de la Corte. Para desempatar. Se integra con un camarista, si es un asunto civil, un camarista civil, etc. Es una salida de compromiso, pero no es la más adecuada. Y han pasado muchos años. Hay otra cuestión vinculada a la integración, vinculada al género, en fin. La Corte, en cuanto al funcionamiento, creo que hay que modificar un poco la ley
que rige, digamos, el recurso extraordinario nuestro, pero en cualquier caso le quiero decir algo. Independientemente de que gusten o no gusten las resoluciones, es una Corte que tiene compromiso de trabajo diario, es una Corte que está siempre en el tribunal y prácticamente le diría que, salvo algún caso puntual, en un tribunal colegiado a veces es un poco difícil, ¿no? Porque los casos se van estudiando cada uno, pero es una Corte que está prácticamente al día, o sea, no tiene un atraso como se puede verificar en otros lugares del país o incluso a nivel federal. Pero en cualquier caso sí, creo que amerita una revisión, digamos, de hecho, bueno, revisarla, digo, incluso a nivel legislativo, porque creo que la Constitución de la provincia solo dice que la Corte debe tener, no debe tener menos de 5 miembros, creo que es algo así, de modo que no habría dificultad en ese sentido para poder resolver Claro, esta cuestión. en el número par, está claro. Sí, pero sí, que me parece una cuestión importante porque, le vuelvo a repetir, nunca hubo un planteo, pero yo ejercí muchos años la profesión y uno podría plantear, pero bueno, y esta integración de la Corte frente a un empate con alguien que naturalmente no integraba el tribunal como juez de la Corte. Es muy poco habitual Parece que igual esto, en esta Corte, ¿no? Que haya un empate. Bastante poco no, habitual. no, ha habido muchos casos, ¿eh? Sí. Ha habido muchos casos y es poco habitual, ha sido poco habitual en casos de alto impacto. Pero, por ejemplo, le voy a dar un dato. Un tema vinculado a la franquicia del seguro del transporte público, que tiene mucho que ver con el derecho del consumidor, la Corte empató 3-3 y tuvo que decidir un Claro, camarista. no digo que no haya casos, pero son los menos, No, digamos, pero lo que se ¿cuál es el produce. problema? Son menos, pero fíjese lo que pasó. En dos casos similares, que se dieron con 1 año o 2 años de diferencia, como la integración cambió, o sea, el camarista que fue sorteado no era el mismo, la Corte tiene 2 fallos contradictorios. Claro, exacto. En el mismo En caso, el mismo caso. falló en el año, supóngase, 2015, en el sentido A, y en el 2017 se vuelve a plantear el caso, se sorteó otro camarista y falló en el sentido B. Doctor Orbeta, No es muchas gracias poca por su tiempo. Muy Al amable. contrario, muy amable. Un Hasta saludo luego. grande a todos Un los saludo. oyentes. Estábamos charlando con Daniel Orbeta, juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.